versículos 1 al 6. El tema de esta noche se titula La importancia de la revelación de Jesucristo. Porque existe gente que se dice ser cristiano. Existe gente que se hace llamar cristiano o que es cristiano, pero son cristianos por inercia. Yo los denomino cristianos por inercia. Parecen muy fervientes en el espíritu, parecen muy amorosos al Señor, parecen muy alegres y emotivos y llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero la realidad es que su cristianismo se limita a una simple religiosidad. Y cuando tienen problemas, ahí se demuestra quiénes en verdad son, porque quieren retroceder. He visto mucha gente en las iglesias que alababa, que aplaudía, que cantaba para Dios, pero llega un momento de dificultad y pensaron que los caminos del Señor es todo un lirio de rosas, un camino de rosas. Pero la realidad es que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo ya vencí al mundo. Ustedes van a tener victoria en mí y por medio de mí. Pero repito, hay gente cristiana por inercia, que llevan su cristianismo por simple religiosidad. Y cuando viene el momento de la prueba, cuando viene el momento de la dificultad, ya no asisten a la iglesia, dejan de orar, dejan de leer la palabra de Dios, ya no creen en Dios. Se les visita y se les dice: hermano, vamos a la iglesia, asista a la iglesia, perseveren en el Señor. Y lo que responden es: estoy desanimado, me está yendo mal, tengo tantos problemas. Y yo me puse a orar y el Señor me dio una palabra. En Éxodo capítulo 20, versículo 18, se menciona de que todo el pueblo de Israel estaba al pie del monte y veían que en la cima del monte había una gran nube, rayos, estruendos y relámpagos y un gran sonido como de bocina, porque ahí estaba la misma presencia de Dios. Israel, el pueblo de Israel, vio la gloria de Dios sobre el monte. Pero voy un poco más adelante al libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 1 al 4, donde el mismo pueblo que está viendo la gloria de Dios dice: ¿saben qué? Moisés tarda en venir, tarda en bajar. Hagámonos un becerro de oro y adorémoslo como nuestro Dios y regresémonos a Egipto. ¿Por qué? Porque Moisés tarda en esperar y nosotros aquí en medio del desierto no tenemos nada. Lastimosamente, esa historia de Israel se repite en la iglesia al día de hoy. Un día aceptaron al Señor por inercia, por la predicación, por el ímpetu de la predicación, pasaron al frente e hicieron la oración de fe, cerraron sus ojos, levantaron sus manos y confesaron a Jesucristo como el dueño y Señor y Salvador de sus vidas. Gloria a Dios por eso, pero lo hicieron simplemente por inercia, mas no por una verdadera convicción. Por lo tanto, póngame atención solo. Por lo tanto, cuando viene el momento de la prueba y de la dificultad, ahí ya no hay la inercia. Ahí cuando uno comienza o debería comenzar a caminar por fe y no hay fe. Cuando el cristiano comienza a demostrar de qué está hecho, de qué está lleno, que debería estar lleno del Espíritu Santo, pero no lo está. Está lleno de carne, está lleno de vicios, está lleno de iniquidad, porque todavía en su vida no ha venido la revelación de Cristo Jesús. Nuevamente lo que hace esta persona, este individuo, es volver al vicio del pecado. Muchos han pasado eso, que en el momento de la dificultad dicen: estaba yo congregándome, estaba yo orando, estaba diezmando, ofrendando, sirviendo ahí en la iglesia, pero vino la dificultad. ¿Para qué voy a seguir adelante? Me prendo un cigarrillo y me fumo. O me voy a la tienda y me compro una cerveza. De plano ya. Dios, no me escuchaste, Dios, no me ayudas, entonces yo peco. Pensando que a Dios le van a hacer mal, le van a hacer daño. Pensando que contra Dios están haciendo eso. Cuando a la gente las cosas le van mal, lo que hacen es: mejor voy al pecado nuevamente. Y vuelven a cometer el pecado. Vuelven a la pornografía. ¿Por qué? Porque Dios no les ayudó y este momento están en el desierto y está tardando la promesa de Dios en bajar. Cuando tarda la promesa de Dios en bajar,
Muchos tiran la toalla y se quieren volver para atrás. Israel presenció la gloria de Dios en el Sinaí, pero quería volver atrás. Israel tenía el maná en el desierto, tenía agua de la roca en medio del desierto. Israel tenía las codornices para comerlas nada más. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 4. Pero sin embargo, al ver tanta obra, maravillas de Dios, lo que hicieron después es querer volver a Egipto. ¿Cuántos quieren volver a Egipto el día de hoy? Porque sienten como que Dios no les ha escuchado, porque creen que Dios no les ha ayudado, porque creen que la circunstancia que están pasando es más poderosa que Dios, o Dios no tiene ningún interés en ayudarles. Pero quiero darte una palabra de parte de Dios, iglesia, esta noche. Dios está contigo. Dios está contigo. Pero ¿qué sucede? ¿Es un mal cristiano? ¿Es un mal siervo? No. Lo que pasa es que todavía no ha tenido una revelación de la persona de Jesucristo en su vida. Así es hoy con nosotros. Así es hoy en la iglesia. No solamente aquí en Ecuador, sino en el mundo entero. Quieren dejarlo todo. Quieren mirar atrás. Se sienten cansados. Diciendo, en Egipto estaríamos mejor. O regresémonos a Egipto. O les traduzco un poquito más, le pongo más claro el panorama. Me voy a sumergir en el trabajo y ya no voy a congregarme. Ya no voy a servir tanto en la iglesia. ¿Por qué? Porque tanto ir a la iglesia no me ayudó en nada. ¿Y quién paga mis deudas? Así es que me voy a volver al trabajo y voy a darle la espalda a Dios. Codea a la persona que tiene a su lado y dígale: Dios te está hablando. La gente dice: me sumergiré en mis estudios, me sumergiré en mis títulos, porque de ahí va a venir mi bendición, va a venir lo que yo necesito. Pero ¿sabes qué? El trabajo, Egipto, no te va a dar lo que tú necesitas. Egipto es esclavitud, Egipto es muerte, Egipto es pobreza, Egipto son ataduras, Egipto es maldición. Pero Cristo Jesús te quiere sacar de Egipto e introducirte en la tierra prometida. Pero no puedes entrar en la tierra prometida hasta que tengas la revelación de Jesucristo. Moisés tenía la revelación de Dios mismo en la zarza ardiente. Luego heredó el ministerio Josué. Pero Josué tampoco podía entrar a la tierra prometida. Es así que está esperando al otro lado del Jordán, orando y clamando. Pero menciona la palabra de Dios que de pronto el ángel del Señor se para frente a Josué y le dice: varón, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe qué? Cuando tenemos la revelación de la persona de Dios, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros tenemos la revelación de Jesucristo en nuestras vidas, sea como sea esa revelación, nosotros podemos entrar en la promesa de la bendición de Dios. Pero hay muchos que están siguiéndolo solo por religiosidad. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora ya te conozco. Muchos el día de hoy en la iglesia solamente de oídas han creído. Pero este es el tiempo que el Señor se quiere revelar en tu vida. Este es el tiempo que el Señor quiere revelarse en tu corazón. ¿Qué debía haber hecho Israel? Era esforzarse y continuar. Pero ¿qué hicieron? Se construyeron un ídolo a imagen humana, hecho por manos humanas, y le adoraron. Cuando tenían al Dios real y verdadero en la cima del monte, prefirieron adorar un muñeco hecho de manos. Tenemos un Dios real y verdadero, no sobre el monte, sino sobre los cielos, sobre el trono de los cielos. Un Dios tan real que está en todo lugar, que nos habla, que nos ama, que nos abraza. Por sin embargo, muchos están dándole la espalda y volviéndose a un ídolo hecho de manos. ¿Qué deberíamos haber hecho? ¿Qué deberían hacer? Es esforzarse y continuar. Pero únicamente la revelación de Jesús en tu vida es la solución. Únicamente la revelación de Jesucristo en tu vida es la solución. Filipenses capítulo 3, versículo 14. El apóstol Pablo dijo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús.
Cuando tenemos la revelación de Jesucristo en nuestras vidas, todo cambia. En el libro de Hechos leímos la historia del encuentro de Saulo con Jesús. Que Jesús sale al encuentro de Saulo, lo diría así yo. Saulo va rumbo a Damasco. Saulo en su corazón respiraba amenazas. Saulo en su corazón tenía lleno de ira, lo tenía lleno de muerte, deseos de venganza, deseos de hacer sufrir a la gente. Saulo ya había escuchado de Jesús. Saulo ya había escuchado del camino del Evangelio de Cristo Jesús. Pero sin embargo a Saulo no le había sido revelada la presencia de Jesucristo. Por eso él no entendía. Y él va a Damasco con ira. Él va a Damasco con enojo. Él va a Damasco con odio, con ganas de matar a todo el que se haga llamar cristiano. Pero cuando está por el camino, una gran luz le resplandeció. Y no era la luz del sol, era mucho más fuerte que la luz del sol. Fue la gloria, la luz de la gloria de Dios. Y de esa luz Jesús le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No sabes que es dura cosa darse de cabezazos contra un aguijón? Y Saulo le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y le responde. Esto le destapó la cabeza a Saulo. Le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús contra quien tú te has opuesto. Hermano, ¿contra quién te estás oponiendo? No te estás oponiendo contra carne ni sangre. Muchas veces te estás oponiendo contra Dios mismo. Te estás oponiendo a la voluntad, al propósito, al llamamiento, a la obra poderosa de Dios. Entonces Saulo le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Después la vida de Saulo fue otra cosa. Saulo inmediatamente comenzó a predicar de Cristo Jesús. Sin embargo, veo una iglesia y no le miro a nadie. Veo en la iglesia gente que lleva años sentado y nunca ha predicado ni una hormiga de Cristo Jesús. Miro para otro lado. Sin embargo, hay gente en la iglesia que llevan años en la iglesia y no han ganado un alma para Cristo. Miro para otro lado. Sin embargo, hay en la iglesia gente que han roto ya 5 sillas en la iglesia de tanto tiempo estar sentados y no producen un fruto del Espíritu. Sonría que Cristo llama. Es que les hace falta que la persona de Dios se revele en su vida. Antes hacíamos las cosas por temor, pero cuando venga la revelación de Cristo Jesús a nuestras vidas, lo haremos por amor. Cuando recibimos la revelación de la persona y del carácter de Jesús, eso nos transformará. Antes éramos hombres enojones, antes éramos hombres peleones o mujeres gritonas, resentidas. Pero cuando viene la revelación de la persona de Jesucristo en nuestras vidas, nos transforma, nos levanta y nos cambia. Y sabe que antes se nos dificultaba dejar de pecar, pero cuando viene la revelación de Cristo Jesús en nuestras vidas, todo es más fácil. El cristianismo se hace tan fácil, tan sencillo. ¿Por qué? Porque respiramos el Espíritu Santo de Dios. La presencia del Espíritu fluye por nuestras venas, por nuestra carne, por nuestro cuerpo. Y ya el pecado ya no tiene dominio, potestad sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Porque Cristo vive en mí. Entonces el pecado murió ahí en la cruz del Calvario, pero en nosotros ha resucitado el Cristo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando llega la revelación de Cristo a nuestras vidas. ¿Para cuántos se les hace imposible dejar un pecado? ¿Para cuántos se les hace imposible tener fe? ¿Para cuántos se les hace imposible crecer en el Evangelio? ¿Por qué? Porque aún en sus corazones no ha llegado la revelación verdadera y única de nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene la revelación de Jesucristo, mis amados hermanos, es otra cosa, es otro nivel. Yo estaba dormido y el Señor me dio un sueño y me dio esta palabra, la importancia de la revelación de Jesucristo. Cuando nuestra carne, este ser corruptible, corrompido de generación en generación, escucha la palabra de Dios, le es difícil, hasta imposible, seguir los caminos del Señor.
Porque cuando viene esa revelación a nuestras vidas, todo cambia. Comenzamos a caminar en una atmósfera distinta, comenzamos a llegar a un nuevo nivel espiritual. Antes se nos hacía difícil algo, pero ahora, como estamos con la revelación de Cristo en nuestras vidas, que no es algo emocional, no es algo pasajero, sino que es algo verdadero, eso nos transforma, eso nos levanta y nos cambia. Yo le estoy intentando enseñar esta palabra esta noche. ¿Para qué? Para que usted se proponga en su corazón buscar con todas sus fuerzas la revelación de Dios en su vida. Para que cuando tenga problemas no diga, pastor, estoy desanimado. Para que cuando venga la dificultad usted ya no deje de estar congregándose. Para que cuando vengan las luchas y las dificultades, para que cuando tenga que atravesar un desierto usted lo atraviese con gozo, con alegría, danzando y con fe. Para que cuando usted tenga que lastimosamente despedir a alguien a la presencia de Cristo, usted no lo haga con un corazón tan dolido, tan triste, sino que lo haga con gozo, con alegría, porque sabe que esa persona usted lo va a encontrar ahí en la presencia de Dios. Mi amado hermano, ¿cuántos han tenido esa revelación de Jesucristo en sus corazones, en sus vidas? No les digo de tener fe, no les digo de asistir a la iglesia, no les digo de tener un carnet de membresía de una iglesia. Les hablo de que cuando, en qué momento ya han experimentado alguna vez que Jesucristo se les revele. ¿Han experimentado alguna vez por sueños, por visión, de alguna manera? El primer pastor que conocí se llama Reinaldo Quillos, de Alemania. Él era uno de los primeros que estaban construyendo una computadora, la primera computadora. Y cuando él salió a un break, le estaba tomando un café por en la cafetería de la universidad donde él estudiaba en Alemania. Y él, en lo que está tomando el café, mira a través de la ventana y vio algo que él no se lo esperaba. Vio a Jesucristo. Nadie le había predicado hasta ese día, jamás. En su casa todos eran ateos, nadie hablaba de Dios, nadie hablaba de Jesucristo. Él no había leído la Biblia nunca en su vida. Él no había escuchado el Evangelio de Dios jamás. Pero él mira por esa ventana y mira a Jesús caminando sobre el aire, acercándosele a él. Le muestra sus manos y le dice: yo te llamo para mi obra. Yo soy Jesús de Nazaret. Él se queda anonadado. Él no entiende qué sucede, pero él sabe que no fue algo natural. Él inmediatamente va a una librería y pide un libro religioso, le dan la Biblia y él comienza a leerla, se queda toda la noche leyendo toda la Biblia. Tiene un coeficiente intelectual muy alto. Y encuentra aquí en la palabra de Dios lo que él acabó de ver, sin que nunca nadie le haya predicado. Él deja sus títulos, deja la universidad, deja su empresa, deja todo. Toma a su mujer y se mete en oración. Y Dios le dice: anda a Ecuador, porque yo tengo una gran obra por medio de ti allá en ese país. ¿Dónde queda Ecuador? Ni siquiera había escuchado Ecuador. Algo sucedió en ese hombre. Nunca antes le habían predicado, nunca antes había escuchado de un país, pero algo sucedió, que él recibió la revelación de Jesucristo en su vida. Y cuando viene la revelación de Jesucristo en nuestras vidas, algo tiene que pasar, hermano. Algo tiene que pasar, iglesia. Dios nos transiciona, Dios nos mueve a lugares donde ni siquiera hayamos conocido. Dios nos mueve a lugares donde ni siquiera habíamos tenido idea. Dios nos revela sus misterios. Dios nos revela sus misterios. Él
Eso sucedió con Saulo de Tarso. Él creía que Jesús era un falso profeta. Él creía que el evangelio de Jesús era una mentira. Hasta cuando la presencia del Dios verdadero se para delante de él y le dice: yo soy a quien tú estás persiguiendo, y tú contra mí nada puedes hacer. Mejor úneteme, porque yo tengo un gran plan para tu vida. Y Dios te dice esta noche, iglesia: yo tengo un gran plan para tu vida. Yo tengo un gran plan para tu vida. Cuando tienes la revelación de Jesucristo, con eso termino, puedes escuchar su palabra. Puedes escuchar su palabra, que Él te dice: ¿qué quieres que te haga? Cuando Él nos dice: ¿qué quieres que te haga? Es como que nos den un cheque en blanco. ¿Sí saben qué es que nos den un cheque en blanco? Usted le pone la cantidad que sea. Usted le pone la cantidad que sea y que Dios nos diga: ¿qué quieres que te haga? O si no, cuando Dios le diga: ten confianza, yo soy. Y los discípulos estaban en una gran tormenta y Jesús viene caminando sobre la tormenta y les dice: tengan confianza, yo soy. Pero cuando recibimos esas palabras, cuando tenemos la revelación de Cristo Jesús en nuestras vidas, en nuestro corazón, ahí podemos escuchar la voz de Dios. Pero muchos no pueden aún escuchar la voz de Dios. Pero esta noche el Señor está tocando tu corazón y diciéndote: yo soy, yo soy, yo soy el que te hablo. Cuando Jesucristo te habla y te dice: boga mar adentro, porque tengo grandes cosas para tu vida, mi hijo. Hija, boga mar adentro, porque tengo un gran plan para ti. O que Dios nos diga: poder salió de mí, entonces recíbelo. O cuando descendió el paralítico por el techo y Jesús lo mira, era obvio, él necesitaba sanidad. Pero Jesús vio algo más y le dijo: tus pecados te son perdonados. El paralítico empezó a llorar. Él no se podía perdonar. Él no podía seguir así. Él pensaba que caminar era la solución. Por cuando escuchó de Dios mismo que le dijo: tus pecados te son perdonados, eso para él fue mejor que salir caminando. Y gloria a Dios por los incrédulos, porque por esos incrédulos que estaban ahí, Jesús dijo: para que crean que esta palabra es cierta, levántate, toma tu lecho y ándate. Cuando tenemos la revelación de Jesucristo, podemos escuchar su palabra. Cuando Él nos dice: sé libre, sé sano, levántate, toma tu lecho y anda. Esta noche estoy dando palabra de Dios. Y yo creo que solamente los que tienen la revelación de Cristo en sus corazones la están recibiendo. Y esta noche milagros comienzan a estar ocurriendo ya. Porque Él está diciendo: poder salió de mí. Levántate y sé sano. Levántate y camina, sé libre. Al que estaba atado, el Señor les dice: sé libre. Al que estaba pidiendo una unción fresca, al que estaba pidiendo ser usado por el Señor, Dios le está diciendo: boca mar adentro, poder salió de mí. ¿Qué quieres que te haga? Ponte de pie, iglesia, y dale un aplauso al Señor. Comienza a alabarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien que esta noche diga: me hace falta. Aún yo reconozco que no he recibido una revelación de Jesucristo. Alguien que diga: esa palabra fue para mí. Te invito a que vengas acá al frente. Quiero orar por ti. Yo le pedí permiso al Señor por orar por tu vida y que algo suceda en ti. Si esta palabra tocó tu corazón y tú dices: fue para mí, quiero invitarte a que vengas acá al frente.